Les voy a compartir algo que yo que prediqué el 19 de marzo de este año. Y se trata acerca de, o viene bajo el contexto de el becerro de oro. ¿Alguien ha escuchado hablar acerca del becerro de oro? ¿Has escuchado hablar acerca del becerro de oro? Busca Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. ¿Lo tienes? Éxodo 32. Ok, ya casi nosotros estamos por terminar Éxodo. Estamos como a un mes más o menos de terminarlo. Entonces, ya hace buen rato que pasamos este pasaje. Y cuando estuvimos platicando acerca del becerro de oro, de ese gran error, de ese gran pecado que tuvo el pueblo de Israel, bueno, tardamos alrededor de mes y medio más o menos en platicar acerca de esto, del capítulo 32, acerca del becerro de oro. ¿Y por qué tardamos tanto? Porque bueno, es algo muy interesante, pero a la vez es algo deprimente. El hecho de que de cómo el pueblo de Israel cambió la gloria de Dios, de cómo el pueblo de Israel buscó algo que no era Dios y se conformó con algo que no era Dios. En este caso el becerro de oro. Te estoy poniendo un poquito en contexto, ¿ok? El pueblo de Israel había estado enfrente del monte Sinaí durante 40 días y 40 noches. Moisés había subido al monte, había dicho, aguántenme aquí un ratito, ahorita vengo en 40 días y 40 noches. Entonces el pueblo se empezó a desesperar y el pueblo empezó a hacer las cosas como no debieron de hacerlas. Entonces uno de los líderes, que en este caso fue Aarón, que es el hermano de Moisés, le empezaron a decir, oye Aarón, ¿y tu carnal? No, pues no ha bajado, ¿no? Y después pasaron otros 3 días, oye, ¿y tu hermano qué pasó? Pues aquí nos dejó, nos va a abandonar, ¿para dónde se fue? ¿O qué? Pues no, es que no sé nada. Y ya se llegaron los 40 días, o se iban a llegar los 40 días, y entonces Aarón y todo el pueblo se desesperaron y empezaron a hacer una figura de oro, ¿ok? Esta figura de oro es conocida como el becerro de oro, ¿ok? ¿Por qué un becerro y por qué de oro y todo lo demás? Eso es parte de otras predicaciones. Hoy quiero platicarte acerca del versículo 15 al versículo 24, ¿ok? Versículo 15 al versículo 24. Entonces nos encontramos con que el pueblo de Israel había hecho un becerro de oro. Y entonces el pueblo de Israel le había dicho a ese becerro de oro, este es mi Dios, este es Jehová de los ejércitos que nos sacó de la tierra de Egipto, que fue lo peor. Y entonces Moisés está en el monte Sinaí y Moisés está hablando con Dios y Dios le había entregado las tablas de la ley. Y entonces le dice Dios a Moisés, baja porque tu pueblo, el pueblo de Israel ya se corrompió y están haciendo un desorden allá abajo. Y entonces Moisés baja. Es lo que estamos hablando en todo el capítulo 32. Y Moisés baja y entonces se encuentra con que todo el pueblo de Israel traía las tablas de la ley así. Y se encuentra con que todo el pueblo de Israel estaba adorando a un becerro de oro de una manera descontrolada. Y entonces lo que hace Moisés es romper las tablas de la ley. Y entonces dice, no es posible lo que están haciendo. Y entonces empieza el asunto de lo deprimente dentro de este capítulo, ¿no? El hecho de que a un becerro de oro, o sea, ni siquiera dijeron, este es nuestro becerro, le damos un nombre y él nos libró, sino que dijeron, hacemos un becerro y este es Dios, el que nos sacó. Eso es lo peor. Entonces vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 24, es lo que vamos a estudiar el día de hoy, y dice así, Éxodo 32, 15. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, o sea, las tablas de la ley. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo, dijo Moisés. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal.
porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro, ¿no? Bueno, es lo que vamos a estudiar el día de hoy. El becerro de oro. Si estás apuntando o vas a apuntar, hay muchos versículos que vamos a citar. Apúntalos solamente. Si no los puedes encontrar, apúntalos, después lo checas en tu casa. Hay muchas cosas que vamos a hablar, apúntale rápido. El becerro de oro es un claro ejemplo de lo que desgraciadamente ha sucedido en la historia del ser humano. ¿De qué manera? ¿De qué te estoy hablando? Mira, el corazón del ser humano desea alguna cosa que pueda ver, ¿ok? Siempre, algo que responda a sus sentidos. Esa es la manera como tú y yo como seres humanos empezamos a conocer el mundo, ¿ok? A través de los sentidos, del olfato, del gusto, de la vista. Es de la manera como tú y yo conocemos el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, así como conocemos el mundo, queremos conocer a Dios. Y entonces, así en todos los tiempos, los seres humanos han tenido la tendencia de levantar imitaciones, copias burdas, absurdas y baratas de Dios, y lo divino y las falsificaciones se han multiplicado hasta perder entre la iglesia misma, como tú y yo, el día de hoy, la verdadera autoridad de la palabra de Dios, y de ver su fe puesta en imitaciones huecas que para nada sirven. Perdemos el interés de apoyarnos en un brazo invisible, confiar en un sacrificio invisible, esperar la dirección de un jefe invisible, de recurrir a un sacerdocio invisible. Y de siglo en siglo se ha encargado el ser humano activamente de hacer estas cosas, teniendo aún dentro de la iglesia más confianza en lo que vemos y no en lo que leemos en la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 28 nos habla acerca de Moisés y dice: por fe Moisés no escogió ser el hijo de la hija del faraón y se quitó todas las riquezas y despreció todos esos puestos que pudo tener en el palacio por ver a Dios y sustentarse como en el invisible. Así lo dice ese pasaje, Hebreos 11 del 24 al 28. Entonces, cuando tú y yo como iglesia estamos poniendo nuestra esperanza y estamos haciendo las cosas, inclusive como Dios nos dice que no las hagamos, entonces perdemos el sentido de todo lo que Dios tiene para nosotros, en especial la palabra de Dios. Vas a poder ir entendiendo todo esto a lo largo del estudio. Mira, en el libro de Génesis nos habla acerca de que Dios, Génesis capítulo 1, versículo 26, 27, 28, nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿ok? Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y sobre toda criatura que se mueve sobre la faz de la tierra. Y entonces los bendijo Dios y los creó Dios, varón y hembra los creó. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Muy famoso. Ok, ¿cuál es la clave allí? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién está hablando? Dios, ¿no? Pues ¿quién más? ¿Quién más va a estar hablando? Pero a lo largo del tiempo y siglo en siglo, entonces hemos malentendido esto y hemos volteado la tortilla. Y entonces hemos pensado de que, es decir, hagamos a Dios conforme a nuestra imagen y semejanza. Y entonces el Dios hecho a nuestra imagen y a nuestra semejanza habita aún dentro de las iglesias cristianas. Híjole, es algo muy duro de decir, pero te lo digo tal cual, es la verdad. Aún un Dios que no es el Dios de la palabra de Dios, el Dios que estamos hablando, puede habitar dentro de las iglesias cristianas, porque entonces tú y yo como seres humanos le hemos dado una imagen a Dios que no es la que tiene la palabra de Dios. Es conforme a nuestras expectativas, conforme a nuestros sentimientos, conforme a lo que tú y yo esperamos para nosotros mismos, le hemos dado una imagen a Dios que no debe de ser. Abandonaron, el pueblo de Israel abandonó a Jehová para ponerse bajo la tutela de dioses hechos por manos de hombres. Un becerro de oro. Los cristianos en muchas ocasiones nos jactamos de lo que creemos.
Y muchas veces nos comparamos con la idolatría de alguien más, con la idolatría del mundo, pero somos más idólatras a veces de lo que tú y yo creemos. No sabemos o no queremos esperar. Somos desesperados, actuamos conforme a sentimientos, buscamos nuestro propio beneficio. Tenemos la palabra, pero no la practicamos. La historia del ser humano siempre ha sido la misma. Desea algo que pueda ver, que responda a sus sentidos, que satisfaga sus sentidos. Y se fabrica dioses piratas, burdas imitaciones de realidades divinas. Cansados de lo invisible, queremos el placer engañoso de lo visible. Y entonces puedes encontrarte imágenes de Dios por todos lados. Sin embargo, ¿quién ha visto a Dios? Dice la palabra. ¿Quién lo ha visto? ¿Te acuerdas que dice la palabra acerca de Dios? Nadie ha visto a Dios. ¿Cómo puedo hacer yo una imagen de Dios si no lo he visto? ¿No? Dentro de la iglesia cristiana pudiera ser, y te pongo a pensar en esto, dentro de la iglesia cristiana, hablo de la iglesia en general, no hablo de la iglesia de Silao o la iglesia de Guanajuato, hablo de la iglesia en general. Dentro de la iglesia cristiana pudiera ser que tenemos nuestros propios becerros de oro. ¿Por qué? Porque entonces hemos querido bajar a Dios a la tierra y hacerlo conforme a nuestra imagen y semejanza. Y entonces esperar que satisfaga nuestros sentimientos, esperar que su propia palabra satisfaga nuestra ansiedad y satisfaga nuestra mala manera de vivir. Y entonces queremos respaldarnos en la palabra y entonces acomodarla a nosotros mismos. Vamos a ver unos versículos de esto a continuación. Versículo 15 y 16 dice: volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de ¿quién eran? Las tablas eran obra de... ¿Ya se durmieron? Las tablas eran obra de... Eso. Y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Son llamadas las tablas del testimonio porque son la evidencia tangible del pacto entre Dios y su pueblo. ¿Okay? Toda la ley y toda la moralidad deben provenir del estándar y del carácter de Dios para nosotros. O si no proviene de allí, se puede dejar a la opinión pública, ¿no? Se puede dejar bajo unos valores cambiantes, los valores cambiantes de los seres humanos. Hablamos del ser humano acomodando a Dios a su propia imagen y semejanza. No podemos tú y yo escoger lo que mejor nos agrada de la palabra y decir esto es de la manera como yo quiero hacer las cosas, sino que tenemos que ir a la palabra y entonces en la palabra ser dirigidos, aunque las cosas no nos gusten lo que escuchamos. Mira, existe una convención internacional que se llama la Convención Internacional de Pesos y Medidas. Se encuentra en el país de Francia. Y esa Comisión Internacional de Pesos y Medidas se encarga de supervisar las medidas y los pesos de la gran mayoría de todos los países del mundo. Entonces, si yo quiero hacer un metro, o si yo quiero, por ejemplo, ver cuánto es lo que mide de aquí a aquí, o yo puedo decir, mide 1 metro, ¿no? Entonces tendría que ir yo al patrón universal. Se encuentra allí en sus oficinas un patrón universal de 1 metro. Tienen una pesa hecha de platino que pesa 1 kilo, perdón. Y entonces cualquiera que va puede sacar el peso exacto, 1 kilogramo, es decir, puedes ir allí y medir tu kilo, ¿no? Hemos encontrado eso de que en las fruterías y cosas nos venden kilos de 900 y kilos de 800 y nadie vende kilos de 1100 gramos, ¿no? Sino más para abajo. Entonces, eso fue creado, ese organismo fue creado para que entonces el comercio entre los países de aquel entonces, 1700, 1800 estoy hablando, pudiera darse de una manera más fluida, ¿no? Así como que no quiero que me engañes, quiero que todos estemos chambeando de la misma manera. Entonces se crea ese organismo. ¿Por qué te digo esto? Porque la palabra de Dios, el testimonio de Dios, la ley de Dios es
una forma donde tú y yo podemos encontrar la moralidad y la ley y las cosas, o la manera de hacer las cosas, a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Pablo le decía siempre a Timoteo: Timoteo, cuídate de ti mismo, porque entonces van a venir engañadores que tuercen la palabra y todo lo demás. Y entonces el asunto es que mucha gente se puede desviar y mucha gente puede ir en algo que no es, o puede seguir a algo que no es Dios. Eso es lo que quiero tratar de que entendamos eso. Podemos tener becerros de oro dentro de las iglesias. ¿De qué manera? Cuando hemos hecho a Dios a nuestra imagen y semejanza. Queremos que Dios nos solape. Queremos que Dios nos diga: ay, no te pasa, no creas, no, eso no va a pasar, no te preocupes. No sé si me estoy explicando. No es que Dios no nos perdone, sino el asunto es que queremos que Dios solape nuestro pecado. Y a veces hasta la misma palabra la encontramos por aquí y por allá, ¿no? Oiga, pastor, pues es que yo he encontrado en la palabra que el pecado no es pecado echarse una cheve, el pecado es emborracharse. Entonces, pues me echo una cheve, ¿no? Está bien, si esa es tu percepción de la palabra, bueno, Dios demandará tu percepción de la palabra. Pero no te voy a platicar de eso. Es un ejemplo nada más. El ser humano necesita un estándar. El ser humano necesita un lugar de donde pueda sacar su moralidad. El día de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un organismo, quizá el organismo más prominente y con más autoridad en México, ha dicho que es bueno, que es aceptable que dos hombres se unan en matrimonio y que tengan hijos y los puedan adoptar. ¿Sabes? No sé si tú conozcas gente así, pero ¿sabes? Matrimonios, hombre-mujer, ¿sabes cuánto le han batallado para obtener un hijo en adopción? ¿Sabes cuán difícil es ese proceso? Yo conozco gente que ha durado años para poder siquiera ser factible, para que le den un trámite, no siquiera un bebé, sino un trámite. Vamos a empezar el trámite después de años. Y entonces un día nada más, porque la Suprema Corte de Justicia dijo: los homosexuales pueden también ellos adoptar. Y entonces, ¡pum!, así, rápido, de un día para otro ya están adoptando hijos. Y yo digo, porque lo dice la Suprema Corte de Justicia, ¿es cierto? ¿Es bueno? Bueno, si tú y yo estamos con el mundo, vamos a decir que es bueno. Pero si tú y yo estamos con la palabra, entonces la respuesta está aquí: varón y hembra los creó. Vamos a buscar un pasaje que está en Ezequiel, capítulo 16, por favor. Las tablas de la ley era una muestra de que Dios estaba con ellos y que había hecho un pacto entre él y el pueblo, ¿ok? Ezequiel capítulo 16, versículo 59. Ezequiel 16, 59. ¿Lo tienes? Dice: pero más ha dicho Jehová el Señor: ¿haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú, las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Wow, qué rudo, ¿no? Créeme, a veces necesitamos la palabra que sea ruda en nuestras vidas. Moisés tenía un estándar, Dios se lo había dado. ¿Quién fue el que hizo esas tablas? Dios. ¿Quién las escribió? Dios. ¿De quién provenían? De Dios. Entonces el estándar de la moralidad Dios se los había entregado. Y entonces Moisés llega y ve el fracaso del ser humano delante de Dios, y entonces rompe las tablas de la ley. Cuando Moisés baja del monte Sinaí, Moisés baja con las tablas de la ley y se da cuenta. ¿Por qué no rompió las tablas antes? Cuando Dios le dijo baja. No, sino que hasta que bajó con las tablas
Y entonces vio la condición del ser humano y del pueblo de Israel, dijo, y entonces ardió en ira y rompió las tablas de la ley. Jesucristo descendió del seno del Padre con la ley en su corazón. Jesús no descendió a conocer la condición del pueblo, a conocer tu condición y la mía, sino que Jesús bajó con el conocimiento previo de tu condición y la mía. No sé si me está explicando. Jesucristo no quebró la ley. Jesucristo magnificó la ley. Jesucristo honró la ley. Y Jesucristo llevó sobre sí el juicio del pueblo, de la gente en la cruz. Lo que tú y yo no podíamos hacer como el pueblo de Israel, Jesús lo hizo. Jeremías capítulo 31, versículo 31, dice, Jeremías 31, 31, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios iba a grabar su ley, su pacto en el corazón de cada uno de nosotros. Ya no iba a estar en piedras, iba a estar en el corazón. Y entonces Cristo cumple la ley. Cristo es nuestra justicia. Y Cristo se llevó lo que tú y yo merecíamos por causa del pecado que hemos cometido. Jesús no bajó para darse cuenta de tu condición. Jesús bajó porque ya sabía tu condición. ¿Me explico? Es algo muy diferente. Moisés, cuando vio la condición, rompió las tablas. Jesús sabía que vendría por causa de tu condición y la mía, y no rompió las tablas. Dejó que lo sacrificaran, dejó que lo rompieran a él, dejó que lo quebraran a él. Versículo 17 de Éxodo dice, y cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, o sea Moisés, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Alguna vez tú has tratado de romper una piedra? ¿Con qué tanto coraje Moisés arrojó esas tablas, por más delgadas que fuesen, para que se rompieran? Dice, ardió en ira Moisés por ver la condición del pueblo de Israel. Voz de cantar oigo yo, no un voz de guerra. Josué había dicho, están peleando, ¿no? Y dijo Moisés, no están peleando, tienen pachanga. Y ahorita vas a ver por qué. Ahí mismo, en versículo 6, capítulo 32, versículo 6, dice, al día siguiente madrugaron, después de que habían hecho el becerro de oro, y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿A qué se levantó? A regocijarse. Si les hubieran dicho, mañana vamos a ofrendar a Dios, vamos a ir a la iglesia, no se levantan tan temprano. Pero dijeron, mañana vamos a tener pachanga. Y todos se levantaron bien temprano a tomar, a beber y a regocijarse. El asunto no es que se hayan levantado a hacer fiesta. El asunto es lo que dice más en el siguiente versículo. Perdón, en el anterior. Viendo Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Ese becerro era Jehová? ¿Ese becerro era Dios? No, de ninguna manera. Pero así lo dijo. Eso es lo peor. El asunto no era que pecaron haciendo un becerro de oro y adoraron un becerro de oro. El asunto más grave era que a ese becerro de oro le dijeron que era Dios. La adoración del becerro de oro
fue una adoración conforme al culto idolátrico de los otros dioses que ellos conocían. ¿De dónde provenían el pueblo de Israel? ¿De dónde habían salido? No tenían ni siquiera 3 meses allí en el monte Sinaí. ¿De dónde habían venido? De Egipto, ¿ok? En Egipto, ¿cuántos dioses, cuántas deidades había? Un chorro y un montón. Y cada una de esas deidades, y alrededor de Egipto, ellos por más de 400 años habían visto el culto a Dios, pero no a Dios de la Biblia, sino a cada uno de sus dioses. Y habían visto que el desenfreno era una determinante dentro de esas adoraciones, o de la adoración. Ellos empezaron a adorar a Dios conforme al culto que ellos habían visto en otras ocasiones. Israel no tenía ninguna referencia acerca de cómo ser un culto para Dios, o sea, de cómo adorar a Dios. Apenas los habían sacado de Egipto, apenas iban a bajar las tablas de la ley, las traía Moisés para decirles de qué manera podían ellos buscar a Dios, cómo debían de adorar a Dios. Y entonces ya estaban según adorando a Dios. Quisieron adorar a Dios conforme a su entendimiento, conforme a la experiencia que tenían en el mundo. Querían adorar a Dios de la manera como a ellos se les dio a entender la vida, ¿no? Es que tenemos experiencia en la vida, vamos a adorar a Dios de esta manera. Es que yo sé más que tú porque tengo tal vez más años que tú, ¿no? Y entonces tengo más experiencia, vamos a adorar a Dios de esta manera. Créeme, ninguno de nosotros, por más pequeño o más viejo que seamos, tenemos el estándar exacto, excepto en la palabra de Dios. Entonces, por eso era sumamente importante las tablas, por eso era sumamente importante. Dios renovó las tablas, porque era necesario que la gente buscara a Dios de la manera como Dios quería que la gente lo buscara, no como la gente pensaba buscarlo. Hacer a Dios a mi imagen y semejanza. Había un desenfreno total. Muy probablemente fue un elemento en esta adoración. Un desenfreno total. Hay una palabra que déjame la encuentro. Una palabra en el versículo 25 dice: viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. ¿Sabes lo que significa la palabra desenfrenado en hebreo? ¿Sabes que está escrito en hebreo el Antiguo Testamento, no? La palabra en hebreo para desenfrenado es la palabra pará, así como lo oyes. Pará. La palabra pará significa aflojar, exponer, disminuir, descubrir y desnudar. Dejar de lado toda restricción y límite para hacer todo lo que les parece bien. Es lo que estaban haciendo ellos. Estaban adorando a Dios desenfrenadamente y sin límites. Y muy probablemente, dicen algunos historiadores, que según la costumbre de otros dioses y otras regiones y otras costumbres idolátricas, estaban cometiendo inmoralidad sexual allí enfrente del becerro de oro. Pensando que era Jehová, estaban cometiendo inmoralidad sexual enfrente de él. Busca por favor 1 Timoteo 4:1, perdón. 1 Timoteo 4:1. Ok, pastor, eso fue en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, ¿qué? Ok, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ok, habrá personas que tuerzan la palabra de Dios para hacernos entender que está bien. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 5 versículo 20. Búscale. Isaías 5:20. Isaías 5:20. ¿Lo tienes? Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Híjole, esto es algo muy pesado, ¿sabes?
En los posteros tiempos, dice Pablo, vendrán engañadores, que aún a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Y hemos encontrado, o no sé si a ti te ha pasado, yo sí he visto, de repente dentro de la iglesia cristiana, cosas que son malas, pero nomás porque lo dijo son buenas, ¿no? Ya sabes a lo que me estoy refiriendo. Cosas que de repente decimos así como que eso no está bien. Pero no, es que si lo dice alguien, entonces está bien, ¿no? Es que él tiene más experiencia. Es que él es, wow, fulano de tal, ¿no? El asunto es ese, que buscamos más lo que un hombre dice que lo que la palabra de Dios dice. Y nos encontramos dentro de las iglesias con que a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Pero hay de aquellos, dice Dios en Isaías, porque ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Oseas capítulo 4, ahí está adelantito. Oseas capítulo 4, versículo 1. ¿Tú sabías que hay iglesias gays? Hay pastores gays. Y así podemos cantar y leer la palabra y decir que todo está bien y todo y amar los unos con los otros y ama a tu prójimo como todo eso se da y está aceptado. Oseas capítulo 4 versículo 1 dice: oíd palabra de quién, dice ahí, palabra del pastor. Oíd palabra del apóstol. Oíd palabra del profeta. Oíd palabra de quién, de Jehová. Hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Újole, parece que estamos leyendo el AM de todos los días. Parece que estamos leyendo el Al Día, ¿no? Ese periódico que anda por todos lados y que encontraron a quién sabe quién, encontraron a no sé cuántos y que no, pues ahí está. ¿Por qué? Porque entonces las personas hemos hecho a un Dios a nuestra imagen y semejanza y lo hemos acomodado a lo que a nosotros nos conviene, y entonces hemos puesto lo malo por bueno y lo bueno por malo, y entonces todo este tipo de cosas, no hay verdad en la tierra, no hay verdad en la sociedad, y homicidio tras homicidio se cometen, pecado tras pecado. Versículo 6, ahí mismo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y de su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Dios tiene todo esto en su corazón. Dios sabe que necesitamos de Él. Por eso es tan insistente cada día. Por eso la palabra es tan insistente. Busca a Dios, escucha la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios en tu vida. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Josué capítulo 1 versículo 8. Josué, no te apartes de la palabra de Dios, repítela. Deuteronomio capítulo 6. No te apartarás de ella ni de día ni de noche. La repetirás, la pondrás en los dinteles de tus puertas, en las ventanas de tus casas. La repetirás a tus hijos siempre, porque Dios sabe que como seres humanos nos desviamos bien fácil, aún dentro de la iglesia cristiana. Nos podemos llegar a desviar bien fácil. Por eso uno de los distintivos de nuestra iglesia Calvary Chapel es la palabra por encima de todo. Porque sabes, si tú y yo no vamos a la palabra, si tú y yo no comemos de la palabra, si tú y yo no estamos en la palabra, entonces es bien fácil el hecho de que tú y yo nos podamos desviar. Ay, como que sí, pero bueno, vamos a poder hacer esto, ¿no? ¿Qué te parece si lo hacemos de esta manera? ¿Todos de acuerdo? Sí. Si tú no dices nada, yo no digo nada. Órale pues, ¿no? Y entonces todos quedamos de acuerdo. Y entonces se hacen prácticas de las cuales puede llegar a ser un becerro de oro. Efesios capítulo 2 versículo 1. Moisés bajó para darse cuenta de la condición del pueblo de Israel. Jesús bajó porque ya sabía tu condición. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por cuanto Él sabía quiénes éramos,
por cuanto Él sabía quiénes somos el día de hoy. ¿Quiénes somos? ¿Acaso tenemos aureola y...? No. Somos personas que dependemos de Dios y lo queremos hacer en un 100%, ¿de acuerdo? Somos pecadores, redimidos, que buscamos a Dios, que buscamos su gracia, que buscamos su misericordia. Eso es lo que somos. Y entonces Jesús baja por quienes somos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois, ¿qué? Salvos. Por gracia sois salvos. Jesús sabía nuestra condición. Jesucristo sabía que tú y yo somos dependientes de Él. Jesús sabía que si no tenemos a Dios en nuestra vida, entonces no vamos a ir a ninguna parte. Vamos a estar todos confundidos, vamos a estar todos por todas partes y todos queriendo hacer cada quien nuestra propia iglesia porque es lo que mejor nos conviene, ¿no? En Primera de Juan, busca Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 10. Dice: en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, Dios sabía nuestra condición. Dios sabía lo perdido que estábamos. Dios sabía lo que necesitábamos tú y yo. Dios sabía que tú y yo necesitamos de la salvación, que solamente podemos encontrarla en Jesucristo. Ahora, te pregunto algo. Cuando tú y yo queremos hacer la voluntad de Dios, buscamos hacer la voluntad de Dios, cuando tú y yo decimos, ok, voy a dejar todo lo malo que estoy haciendo y quiero hacer la voluntad de Dios, cambiar tu vida, tener una vida nueva en Jesucristo, busca 1 Tesalonicenses capítulo 4. Cuando queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos, te voy a poner un ejemplo. 1 Tesalonicenses 4, versículo 4. Todo es del 2. Dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, ¿de qué dice ahí? Que os apartéis de qué? Fornicación, y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, sino que Dios dice, a ver, cada quien puede tener dominio propio, cada quien puede tener ese dominio que necesitamos para no hacer lo que los gentiles hacen, que la gente que no conoce a Dios. Y entonces dice, cada uno tenga su propia esposa en santidad. Ahora, la vida que agrada a Dios es rara. La vida que agrada a Dios es rara porque el mundo la ve rara. Y entonces la vida que agrada a Dios, el mundo la ve como rara y te ve a ti como raro. Y entonces nos vemos como medio raros, ¿no? Así como que queremos hacer la voluntad de Dios. Ándale, compadre, échate una caguama. Ay, no, es que mira, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Mira, yo quiero, hombre, si tú las invitabas, ¿no? Tú las traías de allá. Ahora sí, ya no llegas para allá, llegas aquí. Ándale, compadre. Y de repente nos encontramos con que somos influenciados por el mundo más que por Dios. Nos encontramos en que estamos haciendo la voluntad del mundo más que hacer la propia voluntad de Dios. La vida que agrada a Dios puede ser rara. Es rara como el mundo la ve. El mundo la ve rara.
Y entonces tú como hombre, tú como papá, tú como mujer, tienes a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, todo bien y todo conforme a lo que Dios dice, y la gente de afuera te dice, ay, qué aburrido. Ay, qué aburrido, pues es que, ¿para qué? Pues si nos tocan día 7, ¿no? ¿Qué de malo hay? Mientras pueda mantener, yo puedo hacer lo que yo quiera en mi vida. Mientras pueda hacer, yo puedo. Y entonces empezamos a pensar conforme el mundo piensa. ¿Me estoy explicando? No es un Dios a nuestra imagen y semejanza. Es buscar que nosotros seamos a su imagen y semejanza. Es algo muy diferente, pero es algo diametralmente opuesto. Es algo muy parecido, pero también es algo que nos puede llevar a la muerte. Versículo 20 de Éxodo. Y tomó el becerro que habían hecho Moisés y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hizo Moisés con el becerro? ¿Lo hizo qué? Polvo. Bueno. ¿Sabías tú que el polvo de oro, eso solamente es un breviario cultural, ¿no? ¿Sabías tú que el polvo de oro puede ser tan fino